Dicen que todos quieren ser felices, pero hay quienes, justo cuando están a punto de lograrlo, retroceden. Algo dentro de ellos se resiste, como si la alegría fuera un territorio prohibido. No lo hacen por elección consciente, es una reacción más antigua que la voluntad, un reflejo del alma herida. La felicidad parece peligrosa porque promete lo que antes se perdió. Y cada promesa, para quien ya conoció la caída, suena como una trampa. El miedo a la felicidad no aparece de repente. Se forma lentamente, a través de decepciones que enseñaron al cuerpo a asociar el placer con el peligro. Un amor que terminó cuando mejor iba, un sueño que se derrumbó justo al alcanzarlo, una infancia donde la alegría era interrumpida por gritos. En la memoria emocional, cada vez que la vida brilló, algo la apagó después. Así, la mente aprendió una ecuación perversa. Después de la felicidad viene el dolor, y para evitar ese dolor comienza a destruir la felicidad antes de que florezca. La psicología lo llama autosabotaje emocional. Es el impulso inconsciente que interfiere con todo lo que podría hacernos bien. Se manifiesta en forma de duda, procrastinación, culpa o caos. Justo cuando la vida se vuelve estable, la persona siente un vacío extraño, una urgencia de arruinarlo todo. Es el alma repitiendo un patrón aprendido. No confíes, no te relajes, no te permitas ser feliz, porque lo vas a perder. La neurociencia ha demostrado que el cerebro traumatizado prefiere la familiaridad del dolor al vértigo de lo desconocido. El sistema nervioso busca coherencia, no bienestar. Por eso, quien creció en la inestabilidad siente más calma en el conflicto que en la paz. La felicidad le resulta sospechosa, casi irreal. Su cuerpo no la reconoce como hogar, sino como advertencia. La dopamina, hormona del placer, despierta también las alarmas del miedo. Lo placentero activa el recuerdo de la pérdida. Jung decía que el alma no teme a la oscuridad, teme a la luz que la obligaría a transformarse. Ser feliz implica morir a la versión herida de uno mismo, y muchas personas no están listas para ese duelo. Están tan identificadas con su tristeza que la alegría las desorienta. La sombra, acostumbrada a gobernar, no tolera el brillo. Por eso, cuando la felicidad aparece, el inconsciente la sabotea. Crea conflicto, distancia, culpa. La mente inventa excusas, pero en el fondo es el miedo hablando. En las tradiciones antiguas, este fenómeno se interpretaba como una maldición espiritual. Los griegos lo llamaban ibris, el castigo de los dioses a quien osaba ser demasiado feliz. Los estoicos advertían que la euforia era una forma de locura divina y que la única sabiduría era permanecer sereno ante el placer. Pero esa serenidad, mal entendida, se convirtió en represión. Generaciones aprendieron a contener la alegría como si fuera pecado. En muchas culturas, la felicidad se asocia con la culpa. Si estoy bien, algo malo debe venir. Es la superstición más antigua del alma humana. El alma que teme la felicidad vive en un estado de alerta dulce. Quiere disfrutar, pero no puede entregarse. Se ríe, pero con prudencia. Ama, pero con freno. Siente, pero mide cada emoción. Es una existencia en la cuerda floja, donde cada instante bueno parece un preludio del desastre. La mente vigila incluso los momentos de paz, buscando señales del fin. Es el precio de haber sido traicionado por la vida. La imposibilidad de confiar en la alegría. Los terapeutas lo llaman ansiedad del bienestar. Ocurre cuando el sistema emocional, acostumbrado al sufrimiento, interpreta la calma como amenaza. El cuerpo no sabe relajarse, necesita tensión para sentirse vivo. Así, la persona busca inconscientemente situaciones que le devuelvan el caos. Discute sin motivo, sabotea oportunidades, se aleja de quien la ama. El dolor se convierte en zona de confort. La felicidad en territorio enemigo, pero detrás de esa resistencia hay una verdad más profunda. El miedo no es a la felicidad, sino a la pérdida. El alma herida no teme reír, teme lo que viene después, porque sabe que la caída duele más cuando se viene desde lo alto. Por eso se mantiene en el suelo, no por falta de alas, sino por memoria. Y mientras no aprenda a confiar en su capacidad de sobrevivir al dolor, seguirá evitando todo lo que pueda romperla, incluso la alegría. La paradoja es cruel. Al protegerse del sufrimiento, también se protege de la vida. La felicidad no es peligrosa, lo peligroso es no permitirse sentirla. Pero el alma traumatizada solo entenderá esto cuando, cansada de sabotearse, descubra que su miedo a la pérdida ya le ha hecho perderlo todo. Solo entonces, en ese silencio después del desastre, entenderá que la felicidad no mata, solo transforma. Y que la única manera de sanar el miedo a la luz es dejar que vuelvan a entrar. Hay personas que no saben vivir en paz. Cuando todo está bien, sienten que algo falta. Cuando el silencio llega, se inquietan. La calma les parece un espejismo antes de la tormenta. Es el alma que desconfía del descanso, porque ha aprendido a sobrevivir solo en medio del caos.
En su biografía emocional, cada momento tranquilo fue seguido por un golpe. Así, la calma dejó de ser alivio y se convirtió en advertencia. La mente no puede disfrutarla porque la asocia con peligro inminente. La neurociencia confirma que los cuerpos sometidos a estrés prolongado desarrollan un estado de alerta basal. Es una adaptación del sistema nervioso que mantiene activa la respuesta de defensa, incluso cuando no hay amenaza. En otras palabras, el alma herida no sabe relajarse porque su cuerpo no lo permite. La paz activa la alarma. Por eso, cuando todo parece funcionar, el inconsciente busca defectos. Encuentra grietas, imagina traiciones, inventa problemas. Necesita el drama para sentir que está viva. El alma que desconfía de la calma vive en una contradicción constante. Desea estabilidad, pero la destruye en cuanto la alcanza. No soporta la armonía porque no sabe quién es sin conflicto. La identidad se construyó alrededor del sufrimiento. La alegría, en cambio, la deja sin referencias. En el fondo, teme disolverse en la paz. Por eso, cuando todo se ordena, algo dentro de ella se agita. Una voz interior murmura: demasiado tranquilo, esto no puede durar. Y entonces, sin saber por qué, provoca la caída que tanto temía. Jung lo explicaba desde el símbolo de la sombra. Toda luz despierta su opuesto. Cuando la persona experimenta placer o calma, la sombra, acostumbrada al control, reacciona. No mereces esto, susurra. Y el alma obediente se sabotea para restaurar el equilibrio que le resulta familiar, el del dolor. Es un mecanismo perverso, pero lógico. Lo desconocido, incluso si es bueno, asusta más que el sufrimiento conocido. En las tradiciones antiguas, el miedo a la calma era visto como un desequilibrio espiritual. Los monjes zen lo llamaban la mente del mono, esa agitación interna que no soporta el vacío. El ego, acostumbrado a buscar, entra en pánico cuando no hay nada que arreglar. En ese silencio, siente su propia insignificancia. Por eso crea ruido. La felicidad simple, una tarde sin preocupaciones, una conversación sin tensión, se percibe como amenaza al sentido de existencia. Si no hay lucha, ¿para qué seguir? La psicología moderna observa este fenómeno en las relaciones humanas. Las personas que desconfían de la calma suelen atraer o generar conflicto. Inconscientemente, buscan revivir la intensidad emocional del pasado. El amor tranquilo les parece aburrido y el amor sano, sospechoso. Necesitan adrenalina porque confunden intensidad con conexión. Pero la intensidad constante no es amor, es una forma de ansiedad. El cuerpo se vuelve adicto al cortisol y cuando falta, el alma lo fabrica. Freud llamaba a esto repetición neurótica del trauma. El inconsciente recrea escenarios dolorosos para confirmar su visión del mundo. Si cree que la paz no existe, hará todo lo posible para tener razón. Romper este ciclo requiere algo más que voluntad. Requiere reeducar al cuerpo para que tolere la serenidad. Porque la calma, para quien vivió en guerra, no es placer, es vulnerabilidad. En la filosofía estoica se enseñaba que la tranquilidad verdadera no depende del entorno, sino del alma reconciliada consigo misma. Pero las personas que desconfían de la calma nunca se reconcilian con su pasado. Llevan la guerra adentro. Incluso cuando todo parece en orden, su mente revive antiguas batallas. Es como si el alma no pudiera aceptar la idea de que el peligro ha terminado. El trauma no se rinde fácilmente. La espiritualidad oriental propone observar esa desconfianza sin juzgarla. No luches contra el ruido, decía un maestro zen. Siéntate con él hasta que se canse. El alma que logra hacerlo empieza a reconocer que la calma no mata, solo revela. En el silencio aparecen los pensamientos reprimidos, los miedos ocultos, las verdades que evitábamos. Por eso da tanto miedo, porque la calma no es ausencia de ruido, sino presencia de uno mismo. El alma que desconfía de la calma no necesita más razones para temer. Ya vivió demasiadas. Lo que necesita es una experiencia nueva, una calma que no duela, una felicidad que no termine en ruina. Esa experiencia, al repetirse, reprograma el cuerpo. Poco a poco, el silencio deja de parecer peligroso y se vuelve hogar. Entonces, por primera vez, el alma comprende que la felicidad no era un espejismo, sino una frecuencia, y que la paz no es un lujo, sino el estado natural que siempre estuvo esperando a que dejáramos de huir. El sabotaje emocional no es un error, es una defensa, una forma sofisticada que tiene el alma de protegerse del placer que no se atreve a sentir. Justo cuando algo bueno comienza a florecer, una voz interna empieza a susurrar: no confíes. Es la misma voz que alguna vez evitó una herida, pero que ahora impide una vida. El alma herida teme su propia luz porque sabe que toda luz proyecta sombra. Y cuando la felicidad se aproxima, la sombra despierta. Recuerda lo que pasó la última vez que brilló y repite su sentencia. Si lo disfrutas, lo perderás. El sabotaje adopta 1000 formas.
A veces es una discusión sin sentido, otras una decisión impulsiva que destruye lo construido. Puede ser un mensaje que no se envía, un amor que se evita, un sueño que se posterga. En apariencia son pequeñas distracciones, pero en el fondo cada una es un acto de miedo. La mente crea caos para restaurar la familiaridad del sufrimiento. Prefiere un desastre conocido antes que una felicidad incierta. La psicología cognitiva lo explica como disonancia emocional. Cuando la realidad positiva contradice las creencias internas de dolor, el alma busca restablecer coherencia destruyendo lo bueno. Si creciste creyendo que no mereces el amor, cada vez que lo encuentras sentirás culpa. Si asocias la alegría con pérdida, cada momento de felicidad será ansiedad pura. Así, el alma se sabotea no por maldad, sino por lealtad a su historia. No puede ser feliz sin traicionar la versión de sí misma que aprendió a sufrir. Freud lo describió con una crudeza casi profética. El neurótico teme la curación tanto como el enfermo teme la muerte, porque sanar implica dejar de ser quien se era. El dolor, al menos, da identidad, pero la alegría exige transformación, y esa metamorfosis asusta. El sabotaje aparece como resistencia a ese cambio. Es el alma aferrándose a lo conocido, incluso si duele. La neurociencia demuestra que el cerebro busca consistencia más que felicidad. Las rutas neuronales creadas por años de pensamientos negativos se vuelven autopistas del hábito emocional. Intentar ser feliz sin reprogramarlas es como nadar contra una corriente invisible. Por eso, el sabotaje no es debilidad, es biología. El cuerpo teme la alegría porque no está acostumbrado a ella. Los niveles de dopamina y oxitocina, asociados al placer, pueden generar ansiedad en quienes vivieron en entornos de inestabilidad. Lo positivo activa la alarma. El alma siente que algo anda mal cuando todo está bien. Jung decía que cada persona alberga un saboteador interno, una figura arquetípica que emerge cuando la psique teme su propio crecimiento. No soporta la idea de ser libre porque la libertad implica responsabilidad. La sombra prefiere el cautiverio que conoce. Y así, justo cuando el alma está a punto de alcanzar una nueva versión de sí misma, una parte interna tira del freno. La luz que podría expandirla se convierte en amenaza para su vieja identidad. En las tradiciones espirituales, este fenómeno era interpretado como la resistencia al gozo. Los maestros sufíes enseñaban que el alma no teme el dolor, teme la alegría, porque la expone al amor divino. El placer profundo revela nuestra vulnerabilidad, y el ego no soporta verse indefenso. Por eso prefiere sabotear antes que rendirse. Cuando el alma se abre a la felicidad, decían, Dios entra, y el ego muere. Para muchos, ese morir simbólico es intolerable. El sabotaje también se nutre de la culpa. Quien ha sufrido mucho siente que no merece la calma. Cree que la alegría sería una ofensa a su historia. Por eso, cuando todo mejora, algo dentro de él se encarga de arruinarlo. Es un modo inconsciente de rendir homenaje al propio dolor. No puedo ser feliz después de todo lo que pasó. Esa es la trampa más cruel del alma, confundir la fidelidad al sufrimiento con amor propio. En la psicología moderna, este ciclo se rompe mediante la autoconciencia. Observar el sabotaje sin juzgarlo permite desactivar su poder. Cada vez que uno reconoce la voz interna que dice «no puedes» y aún así avanza, el alma reescribe su programación. La felicidad deja de ser amenaza y se vuelve terreno conocido. Poco a poco, el cuerpo aprende que la calma no mata, que la alegría no traiciona, que la luz no quema. El sabotaje emocional no se elimina, se comprende. Es la forma en que el alma se cuida hasta que se siente segura de amar la vida otra vez. No hay que pelear contra él, sino acompañarlo, escuchar el miedo, agradecerle y luego caminar igual. Porque cada vez que elegimos no sabotearnos, elegimos confiar. Y confiar, después del dolor, es el acto más valiente que existe. Hay un momento extraño, casi imperceptible, en el que la alegría se convierte en miedo. Es cuando el alma empieza a disfrutar y de pronto siente vértigo. Como si la risa abriera un abismo, como si el placer tuviera un precio oculto. Las personas que se sabotean al borde de la felicidad conocen bien esa sensación. No soportan el bienestar por mucho tiempo. Algo dentro de ellas empieza a temblar. Una sospecha, una voz silenciosa que susurra, esto no puede durar. Y entonces, sin darse cuenta, provocan el fin. La psicología lo llama ansiedad por el éxito o fobia a la felicidad. Suena absurdo, pero es real. El cuerpo se acostumbra tanto al dolor que cualquier emoción positiva activa el sistema de alerta. La dopamina, la serotonina, la oxitocina, las moléculas del placer se vuelven detonantes del miedo. El cerebro asocia esas sensaciones con momentos en los que todo salió mal después. Por eso, cuando la felicidad llega, la mente busca protegerse. Lo hace creando caos, destruyendo lo que funciona, anticipando la caída para que duela menos. Freud escribió que el placer y el miedo provienen de la misma fuente, la pulsión de vida.
amar, desear, disfrutar. Todo eso nos recuerda que estamos vivos, y lo vivo siempre está amenazado por la pérdida. Quien ha sufrido mucho lo entiende a nivel instintivo. Cada alegría es una puerta al dolor potencial, y así el alma empieza a evitar el placer para no despertar la herida. Se convence de que la calma es trampa, la risa es exceso y la plenitud, arrogancia. Jung lo explicaba de otro modo. Decía que la felicidad provoca una expansión del alma que el ego no puede controlar. Y como el ego teme lo que no domina, responde con miedo. El placer se vuelve peligroso porque representa la rendición. En la alegría, uno se abre, baja la guardia, se vuelve vulnerable. Y para quien fue herido, esa vulnerabilidad es sinónimo de exposición. Por eso, la felicidad duele. Recuerda la sensación de haber estado a salvo antes de la traición. En las tradiciones antiguas, el miedo al placer era considerado una forma de desequilibrio espiritual. Los estoicos lo llamaban apatheia malentendida, la falsa virtud de quien confunde serenidad con represión. En el cristianismo primitivo, el placer se volvió sospechoso porque se asoció con el pecado. En el budismo se enseñaba que el apego al placer conduce al sufrimiento, pero muchos olvidaron la otra parte, evitarlo también. Ambas actitudes, exceso o negación, son formas del miedo. El alma libre no huye del gozo, lo habita sin aferrarse. La neurociencia moderna ofrece una imagen inquietante. Cuando una persona experimenta placer intenso, las mismas zonas cerebrales que se activan en el miedo también lo hacen. Es el sistema límbico recordando que toda euforia puede preceder una pérdida. No es irracional, es memoria biológica. Las personas que crecieron en entornos impredecibles aprendieron a anticipar el desastre en cuanto algo se siente bien. El cuerpo no distingue entre amor y amenaza cuando ambos han coexistido durante demasiado tiempo. El alma que teme el placer vive en tensión. No puede disfrutar de un abrazo sin pensar cuándo terminará. No puede recibir amor sin sospechar de su sinceridad. No puede relajarse sin sentir culpa. En lo profundo, cree que no merece sentirse bien. La felicidad se percibe como una deuda imposible de pagar. Y así, cada momento de luz es contaminado por la expectativa del castigo. Es un mecanismo de autoprotección, pero también una condena. La imposibilidad de entregarse por completo a la vida. El placer asusta porque implica confianza. Confiar en que lo bueno puede durar, en que la calma no oculta una trampa, en que el amor no siempre destruye. Pero el alma traumatizada necesita evidencia, y la felicidad no la ofrece. No puede demostrarse, solo vivirse. Esa incertidumbre es intolerable para la mente que busca control. Por eso, destruye antes de disfrutar. Mejor ser quien apaga la luz que esperar a que alguien más lo haga. Las tradiciones místicas lo veían de otra forma. Decían que el miedo al placer era, en realidad, miedo a la divinidad, porque el gozo profundo nos conecta con algo inmenso, incontrolable, infinito. Los sufíes lo llamaban embriaguez divina, ese estado en el que el alma se siente una con todo, pero para llegar ahí hay que rendirse completamente, y el ego, que se alimenta del miedo, no lo soporta. Prefiere la tristeza, porque al menos ahí sigue existiendo como protagonista. El alma que teme la felicidad no necesita ser curada, necesita ser comprendida. Su miedo es sabio, solo intenta evitar el dolor, pero la vida no puede experimentarse desde la precaución eterna. En algún punto hay que permitir que la luz entre, aunque queme un poco, porque la alegría también duele, pero de otra manera. Duele como el músculo que vuelve a moverse después de años de quietud. Y ese dolor no destruye, despierta. El autosabotaje no llega como una tormenta. Llega en silencio, disfrazado de lógica, de prudencia, de realismo. Nadie dice, voy a arruinar mi felicidad. No, dicen, no quiero ilusionarme demasiado. Mejor no confío todavía. Esto es demasiado bueno para ser verdad. Esas frases parecen sensatas, pero esconden la herida más antigua, el miedo a volver a creer. Cada vez que la vida ofrece algo luminoso, el alma desconfiada lo examina con lupa, buscando la grieta que confirme su sospecha. Y claro, siempre la encuentra, porque el miedo es un arquitecto experto en construir pruebas. El primer signo del autosabotaje es la desconfianza injustificada. Todo lo bueno parece sospechoso. Si alguien muestra cariño, se interpreta como interés oculto. Si las cosas fluyen demasiado bien, se anticipa el desastre. La mente crea escenarios de pérdida antes de que exista peligro real. Es una forma de anestesia preventiva. Si espero lo peor, no me dolerá tanto, piensa el alma. Pero el resultado es paradójico. El dolor llega igual, solo que antes. El segundo signo es la procrastinación emocional. Cuando el alma está cerca de algo que podría hacerla feliz, encuentra excusas, pospone decisiones, interrumpe procesos, se distrae con lo irrelevante. Es una estrategia inconsciente para mantener el control.
porque la felicidad, en el fondo, exige entrega, y la entrega da miedo. El autosabotaje protege de esa rendición inventando urgencias y razones. El miedo se disfraza de racionalidad. El tercer signo es la autocrítica excesiva. El saboteador interno no tolera el éxito ni la calma. Cada logro se minimiza, cada alegría se cuestiona. No merezco esto, fue suerte, no durará. Son pensamientos que parecen humildes, pero son cadenas. La culpa se convierte en compañera constante, recordando que la felicidad, de algún modo, es indebida. La mente herida prefiere sentirse culpable antes que vulnerable. El cuarto signo es la repetición de patrones destructivos. El alma que teme la felicidad tiende a buscar vínculos que reafirmen su visión del mundo. Elige amores imposibles, trabajos agotadores, amistades inestables. No porque no sepa lo que hace, sino porque en el fondo necesita confirmar su historia. Nada bueno puede durar. Así, el sabotaje se convierte en una profecía autocumplida. Lo que temes se repite, no porque esté destinado, sino porque lo recreas. La neurociencia lo explica como sesgo de confirmación afectiva. El cerebro selecciona experiencias que validen sus creencias previas. Si crees que no mereces ser feliz, tu mente buscará evidencia para sostenerlo. Y cuando algo amenaza esa narrativa, una relación sana, un éxito inesperado, el inconsciente genera sabotaje para recuperar el equilibrio conocido. El caos se vuelve hogar, la estabilidad, amenaza. Jung decía que el alma que no reconoce su sombra está condenada a vivirla fuera. Por eso, los saboteadores no son enemigos, son partes del yo que claman atención, representan las heridas no resueltas, los duelos inconclusos, las promesas rotas. Cada vez que uno se sabotea, en realidad está obedeciendo a una versión interna que aún tiene miedo. El castigo no viene del exterior, es autoinfligido en nombre de la supervivencia. En las tradiciones místicas se hablaba de el demonio del umbral, una figura simbólica que aparece justo antes de alcanzar la iluminación. Representa los últimos miedos que deben ser enfrentados antes del renacimiento. El autosabotaje cumple el mismo papel. Es el alma probándose a sí misma. ¿Estás seguro de que quieres cambiar? ¿Estás dispuesto a vivir sin tus viejas heridas? Quien responde que sí, atraviesa el umbral. Quien responde con miedo vuelve al inicio. Otro signo, más silencioso, es el cansancio ante lo bueno. Cuando las cosas van bien, el alma saboteadora siente un agotamiento extraño, una necesidad de retirarse. Es el peso de la esperanza reprimida. Ser feliz requiere energía emocional, y quien ha sufrido demasiado carece de reservas. El placer se siente pesado porque implica confiar, y la confianza desgasta a quien lleva años defendiéndose. La espiritualidad ofrece una salida distinta, convertir el autosabotaje en ritual de conciencia. Observar los momentos en que te alejas de la alegría y preguntarte, ¿a quién estoy siendo fiel ahora? ¿A mi miedo o a mi vida? Porque el sabotaje siempre es una forma de fidelidad. Fidelidad al dolor, al pasado, al yo que alguna vez creyó que amar era peligroso. Liberarse no significa eliminar esa voz, sino agradecerle y seguir caminando. Los signos del autosabotaje son advertencias, no condenas. Cuando aprendes a verlos sin culpa, pierden su poder. El alma empieza a comprender que no necesita destruir la felicidad para sentirse segura, que la calma no es traición al pasado, sino sanación del presente, y que la vida, aunque incierta, no siempre viene a castigar. A veces, solo espera que te permitas recibirla. Llega un punto en que el alma se cansa de temer, cansa de arruinar lo bueno, de vivir a la defensiva, de anticipar el dolor como si fuera destino, cansa de huir de la felicidad como si fuera fuego. Un día, sin aviso, después de tantos intentos fallidos, algo cambia. No por iluminación, sino por agotamiento. El alma, exhausta de sabotear su propia luz, se rinde. Y en esa rendición silenciosa comienza el renacimiento. El renacimiento no es euforia, es calma. No llega con risas ni promesas, sino con una comprensión serena. Ya no quiero seguir huyendo. Es el momento en que la mente deja de buscar garantías y el corazón decide confiar, aunque tiemble. Jung decía que la libertad comienza donde termina el miedo. Y el miedo, cuando se observa sin lucha, pierde su poder. El alma que se permite ser feliz no lo hace porque haya olvidado el dolor, sino porque por fin ha entendido que no necesita seguir repitiéndolo. La neurociencia confirma que el cerebro puede reconfigurarse a cualquier edad. Se llama neuroplasticidad. Cada vez que elegimos no sabotearnos, creamos nuevas conexiones neuronales. El placer deja de estar asociado al peligro y comienza a relacionarse con la seguridad. Es como enseñar al cuerpo un nuevo idioma, el lenguaje de la calma. Con el tiempo, la alegría deja de ser amenaza y se convierte en posibilidad. El alma aprende a habitar el presente sin miedo a que desaparezca. El renacimiento también implica duelo, morir a la identidad que solo sabía sobrevivir.
Las personas que empiezan a permitirse la felicidad suelen pasar por una etapa de vacío. Ya no sufren, pero tampoco saben cómo disfrutar. Es el intervalo entre la vieja piel y la nueva, el silencio después del caos. En las tradiciones espirituales se conoce como la noche clara del alma, el amanecer después de la oscuridad, cuando el alma aún no se acostumbra a la luz. Los antiguos alquimistas representaban este proceso con el símbolo del fénix, el ave que arde para renacer de sus cenizas. Pero lo importante no es el fuego, sino lo que queda después, la ceniza fértil, el suelo de una nueva vida. La persona que renace después del autosabotaje conserva las marcas del fuego, pero ya no las teme. Sabe que el dolor no era castigo, sino purificación, y que la felicidad no se conquista, se permite. La psicología humanista habla de autorrealización, el punto en que la persona deja de definirse por sus heridas y empieza a vivir desde su potencial. No significa que el miedo desaparezca, significa que deja de mandar. El alma madura no espera no sentir miedo, aprende a caminar con él. Cada vez que lo hace, demuestra que la felicidad no es un lugar, sino una decisión que se renueva cada día. La espiritualidad oriental enseña que el alma libre no se aferra ni al placer ni al dolor. Los deja pasar, como el viento entre los árboles. La felicidad que se permite no es eufórica, es profunda. Es saber que todo puede cambiar y aún así estar en paz. Es agradecer sin poseer. Es reír sabiendo que el mañana puede doler, pero que hoy existe. Esa es la verdadera valentía. No evitar la pérdida, sino amar de todos modos. El alma que se permite ser feliz no ha olvidado su historia. La lleva como cicatriz luminosa. Sabe que la herida fue maestra, no enemiga, que el sabotaje fue una forma de amor mal comprendido, y que cada caída fue una preparación para este instante. Cuando se mira al espejo, ya no se reprocha, se reconoce. Y en esa mirada, sin culpa ni juicio, comienza a sanar. Jung escribió que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Eso hace el alma renacida. Ilumina su sombra sin negarla. La felicidad no la borra, la integra. Ya no necesita destruir su calma para sentirse viva. Ha aprendido que la paz también tiene ritmo, que la estabilidad también respira, y que el placer no es peligroso cuando nace de la conciencia. El renacimiento del alma que se permite ser feliz no es un final, es una nueva forma de estar en el mundo. Es mirar el amanecer sin esperar la tormenta. Es abrir la ventana y dejar entrar el aire sin pensar en cuánto durará. Es volver a reír con inocencia, pero con sabiduría. Es haber pasado por el infierno y aún así conservar la capacidad de asombro. Al final, no se trata de vencer el miedo a la felicidad, sino de reconocerlo, abrazarlo y seguir. El alma que lo logra no brilla porque no tenga heridas, brilla porque ya no las esconde, y su luz no ciega, calma, porque quien ha conocido la oscuridad y aún elige la alegría, no está escapando, está regresando a casa.